artículo 132 de la Carta Interamericana, que menciona lo siguiente, y quisiera que me aclare la señora Wimpon y también la presidencia. El artículo 132 menciona que la asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de los Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta o celebradas bajo los auspicios de la organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales entre el gobierno de cualquier Estado miembro y el gobierno del país sede. ¿Esto es un problema específico del Perú con Venezuela? ¿Es un problema bilateral o es un problema de todos los países? ¿Por qué? Porque ahí también se establecen ciertos procedimientos, si es que hay algún cuestionamiento cuando hay una ruptura democrática. Y paréntesis aparte, no solamente ha habido un tema evidente de intromisión al tema democrático como es en Venezuela, en Honduras la propia delegación de la OEA ha declarado que se debería hacer otras elecciones. Hay 40 muertos de por medio en las movilizaciones sociales. ¿Cuál ha sido la posición de la Cancillería para pronunciarse respecto a Honduras? Pero regresando a lo anterior, yo quisiera que usted nos aclare si tiene sentido lo que está expresado con este artículo 132. Y algo muy importante, cuando hay este tipo de ruptura, hay que hacer las consultas respectivas a todos los países miembros. ¿Usted ha hecho las consultas a todos los países miembros de la OEA? ¿Tiene los cargos correspondientes? En el procedimiento, si me permite. ¿Perdón? ¿Cómo? No, me hacía una pregunta el congresista Violeta. Me decía en dónde no, decía. por favor, ¿dónde continúe dice? con Sí, su por favor. posición. Bueno, evidentemente el tema de Venezuela tiene implicancia directa en el Perú. Estamos siendo testigos de una migración. Y como país solidario, como principio básico de hermandad, entendiendo que tenemos una patria grande que se llama América Latina, que se llama América, tenemos que dar asistencia. Pero no solamente es abrir nuestras fronteras. Yo quisiera saber, por intermedio de la presidencia a la canciller, cuáles son las políticas que se están estableciéndose desde el gobierno para atender, si se me permite cerrar la pregunta, cuáles son las políticas que se están estableciendo desde el gobierno para atender esa migración de venezolanos, porque no solamente es abrir las fronteras y que puedan venir ellos, necesitan servicios de salud, de educación. ¿Dónde se está pensando cobijar a esos venezolanos? Si los peruanos tenemos que hacer colas en los hospitales para que nos entreguen una cita para acá 15 días, si los colegios no están otorgando espacios para nuevos alumnos, los padres de familia y de la misma manera tienen que hacer colas para conseguir un cupo en algún colegio nacional, porque entiendo por la situación precaria que tienen los venezolanos no pueden acceder. En consecuencia, ¿cuáles son esas políticas que se están implementándose paralelamente a esa buena intención de querer abrir nuestras fronteras para que puedan ingresar los venezolanos? Me pide una interrupción la congresista Chacón, por favor. Congresista Chacón, ¿tiene la interrupción? Sí, breve, Presidenta, simplemente para hacer una precisión. La Cumbre de las Américas, señora Presidenta, no es parte de la OEA, por lo tanto no está sujeta al artículo 132 mencionado por mi colega. Gracias. Gracias, congresista Chacón. Para que pueda culminar, congresista, no sin antes de dar la bienvenida a los congresistas que se han acercado a la comisión, Gilbert Violeta, Hernando Ceballos y nuestro vicepresidente Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Puede terminar, congresista Arce? Gracias, señora presidenta. Haciéndole la precisión a la congresista Chacón por intermedio suyo. Justamente en la Cumbre de las Américas realizada en Quebec el año 2001 se creó un grupo de revisión de la implementación de las cumbres, cuya secretaría la tiene la OEA y que actualmente es la encargada inclusive de la parte del financiamiento para que se pueda realizar estas actividades. Pero más allá del tema protocolar, del tema formal de cómo se realizan estas cumbres, acá hay un serio cuestionamiento también al evento, porque el título de la 8ª Cumbre de las Américas, que es importante que los países nos reunamos para poder dialogar diferentes temas, es gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Corrupción. Cuando estamos viviendo en el Perú el momento más crítico, porque si habíamos visto en los 90s con los Vladivideos la miseria de nuestra sociedad, de nuestra clase política sobre todo, ahora se vuelve a repetir pero en mayor grado, viendo este mega escándalo de corrupción donde están involucrados todos los gobiernos. Y lamentablemente la población siente ese ambiente de impunidad. Entonces,
Desde el Nuevo Perú nosotros percibimos que está deslegitimado inclusive el propio gobierno porque tiene serias denuncias que llega al extremo que inclusive se está promoviendo una vacancia desde el Congreso de la República por el involucramiento del presidente en presuntos actos de corrupción. Entonces, es bastante preocupante. Hay que ser coherentes, señora presidenta. Defendamos la democracia en toda Latinoamérica. Seamos críticos, levantemos nuestras banderas de defensa de la democracia cuando hay transgresión a un proceso electoral, como se viene dando en Venezuela, pero también en Honduras. De la misma manera, violación a derechos humanos. Si se menciona violación de derechos humanos, hablemos también claro, ¿qué está sucediendo con Estados Unidos? Nosotros lo que buscamos es que Venezuela pueda llegar a una solución democrática, una solución dialogada, no una intervención militar. Yo quisiera saber en ese sentido, señora Canciller, en la reunión que tuvo usted con el señor Tillerson, que es secretario de Estado americano, de los Estados Unidos, perdón, ¿cuáles fueron las instrucciones o cuál fue la información que le ha dado respecto al tema? Perdón, no hablemos de instrucciones, señor Arce, porque le vamos a pedir el retiro de la palabra. Sí, la ministra le pide una interrupción. Presidenta, por su intermedio, al congresista Arce, el Perú es un país soberano. El Perú no recibe instrucciones de ningún país y de ningún gobierno. Eso, presidenta, tengo que dejarlo absolutamente claro. ¿Podría usted retirar la palabra, congresista Arce, para que continúe? En el ánimo de facilitar el diálogo, con mucho gusto voy a retirar la palabra. Esperamos, señora Canciller, que el Perú no reciba instrucciones. Y justamente es el gobierno, congresista Arce, a través de la presidencia. Y es el gobierno de turno, los gobiernos de turno que tienen la responsabilidad de salvaguardar la soberanía del país. Es muy importante, señora presidenta, que nuestro país sea un país hermano y ante los problemas se solidarice, problemas de la naturaleza, pero también cuando hay problemas políticos. Y cuando yo estaba haciendo mi intervención expresaba que hay que ser solidarios cuando hay transgresión a la democracia. Y por eso quisiera también saber cuál es la posición que tiene frente a Honduras. Pero de la misma manera en violación de derechos humanos. Si se denuncia violación de derechos humanos en un país, también hay que denunciar en los otros países. Por eso lo expreso abiertamente en el tema de Estados Unidos, porque es de público conocimiento, por ejemplo, el tema de Guantánamo, donde hay violación flagrante a los derechos humanos, porque nadie puede estar preso sin haber tenido una sentencia y sin haber seguido un juicio. Pero bueno, son temas que salen del contexto. Lo importante es que se pueda tener como país una posición que nos dejó Raúl Porras Barnechea. Estamos en esta sala. Un hombre que en un momento crítico, ante la orden del gobierno, él tuvo una posición de defender la soberanía de cada uno de los países. Que en Venezuela se solucionen los problemas. Y va a ayudar también a solucionar los problemas en el Perú. Porque en su expresión usted manifiesta que si 100.000 venezolanos han ingresado al país y según los indicadores no ha habido ninguna disminución de los índices de empleos, señora Canciller, por intermedio de la presidencia, es que en el Perú hay un sector de informalidad bastante alto que afecta directamente, en este caso, a la formalidad. Pero es en ese sector donde está afectando también a muchas personas que no pueden conseguir trabajo. Entonces ahí hay que ver qué mecanismo podemos generar para garantizarles un empleo a los migrantes, servicios de salud, servicios de educación, como corresponde. Para terminar, señora presidenta, quisiera hacerle la pregunta respecto a la designación de la señora de la Puente, que fue nombrada embajadora el pasado 26 de julio de 2017. ¿Cuáles son las acciones que está tomando desde la Cancillería frente a la información que ha declarado el señor Barata, donde le involucra presuntamente de haber recibido $300.000 para financiar la campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski en la campaña del 2011? Definitivamente tiene una responsabilidad, es la imagen del país en uno de los socios comerciales más importantes como es Reino Unido y por ende necesitamos saber cuál es la posición firme que tiene la embajada. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arce. Ha terminado el rol de oradores. Yo tengo una interrupción, congresista Chacón, muy pequeñita. Gracias, presidenta. Creo, señora presidenta, que debemos de manejar estos temas de que hay muchos venezolanos que le estarían robando trabajo, muchos venezolanos que le estarían robando trabajo
a los peruanos, de que los índices, que la formalidad. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, señora presidenta, porque podríamos estar generando un problema en contra de nuestros hermanos venezolanos, porque lo dicho en muchos casos por desinformación o ideologías, donde lamentablemente se defiende mucho no solo al dictador, sino al violador de derechos humanos, el señor Maduro, podría generar este tipo de comentarios sin cifras y sin montos, porque ya la señora canciller los dio antes que llegara el congresista Arce, podría generar un problema con nuestros hermanos venezolanos, y yo solicito, pido, señora presidenta, que nosotros, que somos los representantes del pueblo, seamos muy cautos con este tipo de declaraciones, porque definitivamente, insisto, como lo dije antes que llegara el congresista Arce, así como a los millones de peruanos se nos ha recibido en diferentes países, también nosotros estamos recibiendo a los venezolanos. Y cuando se dice que están trabajando de manera ilegal, no nos olvidemos que se han tomado normas justamente para que trabajen de manera legal y paguen sus impuestos. Gracias, presidenta. Sí, gracias. Voy a terminar, congresista Arce. Ya usted ha tenido uso de la palabra. Tengo que terminar que a la señora ministra decirle que compartimos nuestra preocupación por lo que han manifestado aquí los congresistas, sobre todo en el desarrollo fronterizo. Esta comisión viene trabajando desde el Congreso pasado, casualmente, en lo que significa el desarrollo de fronteras, la verificación in situ de los diferentes puestos que le corresponden a la policía, a las Fuerzas Armadas y la responsabilidad que le compete a la Cancillería. También quiero comunicarle de que sería bueno que se haga un seguimiento de la reunión que tuvimos en octubre pasado con el jefe de la OMPE para poder hacer que nuestros ciudadanos en el extranjero puedan emitir su voto en las elecciones generales de una forma mucho más organizada, informada, por lo que esa fue la queja que tuvimos de los peruanos residentes en el extranjero. También manifestarle que esta comisión en diferentes oportunidades y la anterior Congreso también ha tenido más de 7 mociones en respaldo a la democracia, a la defensa de la democracia y al Parlamento que fue defenestrado en Venezuela. Y también apoya la decisión, en este caso, del Ejecutivo con respecto a su decisión de declarar persona no grata al presidente Maduro. Nuestra preocupación también lo han manifestado aquí los congresistas por el problema de Honduras, pero también por el problema de Cuba. O sea, no solamente un solo país, hay varios países donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa y algunos sectores no los quieren hacer parecer. Muy brevemente, congresista Arce, porque usted ha tenido más de 10 minutos. Muy brevemente, muy puntual, por favor, porque tenemos que dar pase a la respuesta de la ministra y estamos con el tiempo porque esta sala ingresa a otra sesión. Gracias, señora presidenta, por permitirme participar democráticamente. He sido aludido por la congresista y tengo que responder. En ningún momento estoy queriendo confrontar a nuestros hermanos venezolanos acá presentes. Más bien estoy exigiendo que el gobierno de turno nos informe cuáles son las políticas públicas relacionadas al tema de educación, salud, como elementos básicos para poder tener acá a los venezolanos. Y hacer hincapié que esos 100.000 venezolanos probablemente hayan ingresado al sector informal, porque los indicadores que tiene la ministra son indicadores del sector formal, pero usted sabe que la economía de nuestro país está sustentada sobre la informalidad. Es ahí donde de repente está afectado. Entonces queremos saber la información precisa para ver qué mecanismos generamos para no solamente abrir las fronteras, sino también permitir condiciones. Entendido, congresista, entendido su preocupación y así lo ha tomado nota la ministra. Asimismo, quiero informarle a la ministra de que hemos recibido la preocupación de los ciudadanos peruanos en Venezuela con respecto a las tarifas consulares. Mientras el dólar ahí sigue siendo, digamos, una materia ya terrible de hiperinflación, las tarifas consulares de antecedentes penales, certificación de supervivencia, autorización de viaje, pasaportes, llegan a cifras de millones de bolívares, lo cual les hace imposible. Creo que ella ya ha tomado cartas sobre el asunto y en este caso estaríamos defendiendo
la pobre y escasa economía de los ciudadanos peruanos que todavía están en Venezuela y que tienen que pagar tarifas consulares muy altas. Señora ministra, tiene usted uso de la palabra para dar respuesta a los señores congresistas que han planteado sus inquietudes. Muchas gracias, presidenta, y gracias a los miembros de la comisión por sus preguntas, por sus comentarios, por las sugerencias. Congresista Salgado, usted manifestaba una preocupación justamente al final respecto a los costos de las tarifas consulares en Venezuela. Justamente nosotros preocupados por ese tema ya hemos remitido al Ministerio de Economía y Finanzas un decreto supremo en el cual se reducen esas tarifas, ¿no? Justamente por la situación de crisis humanitaria por la que está pasando el país de Venezuela. Entonces esperamos que el Ministerio de Economía revise, porque lo hemos enviado y le voy a dar la fecha exacta, presidente, el 22 de febrero, hemos remitido este decreto supremo, nos han comentado que lo están evaluando y se reducen a $1, presidenta, por su intermedio, ¿no? Todos los trámites consulares, ¿no? Incluido el pasaporte, porque justamente es un tema de mucha preocupación para nuestros connacionales que están hoy por hoy en Venezuela atravesando por esta grave crisis humanitaria. Asimismo, presidenta, compartimos la preocupación, vamos a hacer un global, todas las preguntas vinculadas a Venezuela, si a usted le parece, presidenta. Está bien, ministra. Compartimos la preocupación por el tema de la migración. Hemos recogido la sugerencia del congresista del Castillo. Necesitamos hacer un trabajo muy estrecho con Migraciones y con Interpol. Esas reuniones ya están encaminadas. Justamente el congresista Gino Costa nos estaba también acompañando en este proceso, así que una vez que tengamos esta reunión podemos informar al Congreso cuando lo consideren ustedes pertinente. También hay preocupación, lo hemos expresado en cuanto al tema laboral de la migración venezolana, como lo expresamos en nuestra presentación, solamente es el 0.6% de la población empleada. Si hubiera empleo informal, para eso justamente está la Superintendencia Nacional de Formalización Laboral. Con el ministro de Trabajo estamos justamente coordinando y la SUNAFIL está haciendo inspecciones para que no existan abusos en este sentido. En el tema que también ha sido preocupación, presidenta, vinculado a la cumbre de las Américas y el retiro de la invitación al presidente de Venezuela, justamente por incumplir una declaración que fue firmada por el propio presidente Hugo Chávez en el año 2001, que es la Declaración de Quebec. Ahí todos los países que firman esa declaración se comprometen a no alterar el orden democrático. Y lamentablemente, presidenta, por su intermedio, lo que ha sucedido en Venezuela con el llamado a elecciones anticipadas, con presos políticos, con una autoridad electoral que está maniatada, lo que demuestra es que las elecciones no van a poder ser justas, limpias ni transparentes. Es en esa virtud que el Perú decide retirar la invitación al presidente Maduro en base a ese instrumento. No se requiere realizar ninguna consulta porque, como bien lo ha señalado el secretario jurídico de la OEA, la invitación a las cumbres es una decisión exclusiva del país anfitrión. ¿Y por qué lo es? Lo es, señora presidenta, por su intermedio, porque no es un órgano de la OEA. El artículo, señora presidenta, por su intermedio, que el congresista Arce ha señalado, está vinculado a órganos de la OEA. Las cumbres no son órganos de la OEA y esa es la razón por la cual el Perú, de manera soberana, tiene el derecho de retirar la invitación. En el caso de... Sí, le voy a agradecer que termine más bien la exposición, luego le doy la palabra, ¿eh? Pues, sí.
En Honduras, que era otra de las preocupaciones que habían manifestado, las misiones de la OEA levantaron las observaciones iniciales que tuvieron al proceso electoral. Por tanto, ese gobierno fue reconocido inicialmente por Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia y Brasil. Reconocieron los resultados y luego, después de un tiempo, también lo reconoció el Perú, pero fue porque ya se habían levantado las observaciones que existieron frente a ese proceso electoral. Un tema fundamental, Presidenta, que usted lo ha manifestado, también el congresista Tubino, el congresista del Águila, es el tema de frontera. Y ahí sí, nosotros consideramos, Presidenta, que la Cancillería tiene un papel fundamental que cumplir. Por eso es que este 15 de marzo hemos citado, ¿no?, a la Comisión de Fronteras justamente para abordar este tema. Tenemos muchísimos temas en agenda. Y en los gabinetes binacionales justamente es el espacio propicio para poder tratar de cómo trabajar para llevar mejores servicios y oportunidades a las que yo siempre denomino las poblaciones más vulnerables, que son aquellas que viven en la frontera, ¿no? La situación en las zonas de fronteras nos preocupa. Y les quería, Presidenta, por su intermedio, mencionar ejemplos del binacional que tuvimos con Colombia. Por ejemplo, ¿no?, ya están instauradas, por ejemplo, en la zona del Putumayo, balsas migratorias que permiten justamente el tema migratorio. También un programa que se denomina Mamás de Frontera, donde hay programas especiales para atender a madres gestantes en la zona de frontera. Se ha firmado un convenio para poder hacer que las poblaciones de la zona de frontera puedan atenderse en Colombia o en Perú, ¿no?, indistintamente, y también se ha creado un fondo especial para atender la zona de frontera, y el Perú ya colocó el $1.000.000 correspondiente y Colombia se ha comprometido a hacerlo en junio. Ustedes preguntarán por qué se demora Colombia. Ellos, como están en un proceso electoral, no pueden destinar recursos hasta que no termine el proceso electoral, pero ya lo tienen comprometido y se va a hacer realidad cuando termine el proceso electoral, que si hay una segunda vuelta será en junio, pero hay un compromiso específico. También en temas de desarrollo productivo en la zona de frontera, cadenas de valor para lo que es la transformación del cacao, y también todo el tema de piscicultura ha sido abordado en este gabinete binacional con medidas concretas para esta población. Y así como lo hacemos con Colombia, señora Presidenta, también con Bolivia, también con el Ecuador, y por supuesto que queremos también que se realice con el Brasil, ¿no? En esta reunión que tenemos ya prevista para el 15 de marzo vamos a tratar justamente los temas que también señalaba el congresista Tubino, Presidenta, por su intermedio, vinculados a todos los temas de conectividad que existen, sobre todo, ¿no?, en la región Ucayali, ¿no? También hacer mención la congresista Alcorta mencionaba el tema del desminado en la frontera sur. El Perú no tiene minas en la frontera sur. Chile tiene plazo para desminar la frontera hasta el año 2020. Y en lo que es el Ecuador, el plazo para desminar la frontera es hasta el 31 de diciembre del 2024. Y ya hay un avance bastante importante. La congresista Lourdes Alcorta también mencionaba su preocupación respecto al APSI con relación, Presidenta, a los temas de los escándalos de Oxfam, no en Perú, sino en el exterior. El APSI ya ha iniciado una investigación de estos temas. Estoy a la espera de que me remitan el informe correspondiente, Presidenta, el cual gustosamente compartiré con la Comisión de Relaciones Exteriores. El tema, la congresista Chacón
manifestó su preocupación justamente por el tema electoral en el exterior. Nos preguntó acerca de cuántos migrantes peruanos existen en el exterior, que le diera un dato exacto. El dato que tenemos es que es alrededor de 3,5 millones de peruanos están en el exterior, pero puedo remitirle formalmente el número exacto de migrantes